El bloque de salud en T para 3. Bloque de salud. Todavía no le he puesto nombre porque es nuevita en esto, pero ya le vamos a inventar algo. Bloque de mamá, de papá. Me gustaría algo así, pero todavía no le he dado forma. Ya le va a encontrar un Ya nombre. le vamos a encontrar. Estamos con la licenciada Silvina sí, Yandinoto, Yandinoto con doble T. Bien, bueno, especialista muchas gracias. en familia, en niños, adolescentes no, ¿o sí? Principalmente en orientación a padres de niños niños, más bien pequeños. De ¿viste? 1 a 10 años es mi El día especialidad. de la mamá, el papá y el bebé. Por Ajá. ahí va a salir el título los más de hoy. pequeños. Y los más pequeños. Ok. Ya te vamos a dar. Pequeñitos. Te vamos a bautizar. ¿Cómo andas, Silvina? Bien, Bienvenida, muy Silvina. bien. Bueno, Bienvenida gracias. nuevamente. Otro martes más. Tema Tema súper actual. súper actual y un tema que causa cosita cuando hay que encararlo, porque no involucra solamente al papá, a la mamá y al nene, sino que involucra a la familia, y vos te ves envuelta y ves cosas, por ahí noticias que no tienen nada que ver y hasta rozan lo policial. Sí, tal cual, claro. Y Sí. esto no es así, pero lo quiero ir desenredando con vos, la separación de los Padres. De los padres. Me gustaría hoy poder transmitirles a aquellos papás que están en este momento decidiendo, evaluando, pensando, reflexionando sobre la posibilidad de separarse. Ujú. Porque tenemos dos momentos. Antes de la separación, digamos, cuando ya está casi tomada la decisión, y cuando ya están viviendo cada uno en una casa diferente. Son dos situaciones diferentes. Sí. Nos vamos a separar y la otra sería ya nos hemos separado, vivimos en casas diferentes. Ujú. Esa separación que vos decís, nos vamos a separar, vamos a hacer es un gran dilema, porque muchas veces pasa por algo muy individual, porque no me llena o no soy capaz de, no tengo la empatía. ¿El por qué nos separamos? El por qué, Ah. ahí apunto. Bueno, ahí hay miles de por qué. Ujú. Miles, porque dos personas adultas no están pudiendo ser felices juntos. Ujú. Entonces, esto es poder transmitirlo sobre todo, y como mi especialidad tiene que ver con los niños y cómo acompañamos a los niños en una decisión así, es que yo pensaba poder transmitirles a estas personas que están pasando por esta situación qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir, porque como vos bien decías, ¿Cómo contarle a los chicos? Claro. Bueno, nos vamos a separar. claro, O se los tenés que informar o tenés que dejar que las cosas fluyan. Como Claro. que bueno. lo que pasa es que son dos maneras de fluir distintas. Ujú. Yo siempre voy a recomendar hablar, Bien. porque cuando no hablamos, nuestro hijo va buscando respuestas a sus dudas Ujú. y las va a encontrar, ya sea equivocado o no. Ujú. Va a buscar estas respuestas en otras personas que no siempre le van a decir las cosas como son, Ujú. o las va a tratar de responder él mismo con la poquísima información que tiene un niño de 3, 4, 5, 10 años. Ujú. Entonces le va a dar respuesta, va a encontrar un por qué mis papás se separaron con la poca, como decía recién, con la poca información que tiene. Eso, perdón. A mí me parece que es mucho más interesante sentar al niño y decirle, bueno, ahora nos vamos a separar, Sí. pero que le quede muy claro que se están separando como pareja y no como papás. Tal ¿Cómo cual. hacer para explicarle eso a un niño? Bueno, una de las... O sea, no es que, bueno, nos separamos, yo con vos no tengo más nada que ver, ¿no? Lo ideal, súper ideal, lo que no todas las parejas logran es separarse en buenos términos. No. Eso sería... Imposible eso. No, no es imposible. Vos sabés que hay personas, inclusive en un curso que terminé hace poco, decía que la mejor manera de separarse, que es Ujú. bastante difícil Sí. llegar a eso, pero no es imposible y tiene que ver con la madurez interna, es sabiendo cómo está el otro. Es decir, llegar a la conclusión de yo puedo ser más feliz si vivo en otro lugar y no comparto la casa con vos. Puedo ser más feliz de esa manera, pero eso no quiere decir que yo voy a estar enojado con vos, voy a
culparte, voy a recriminarte, voy a castigarte. Pero eso sucede en el 90% de las veces. Claro, por eso que digo. se separan por culpa tuya, porque vos, Sí. porque... Tal cual, pero si uno, y a veces con los años va trabajando eso, Sí. uno puede ir viendo cuánto influyó en eso, cuánto hay de responsabilidad de cada uno. Ujú. Yo no estoy diciendo lo que también a veces se escucha, que las separaciones tienen que ver con los dos. Digamos, a veces es uno el que se quiere separar y el otro Sí. no, o sea, no siempre Claro. los dos se quieren separar. A veces uno se quiere separar y el otro ni siquiera se dio cuenta. Ni siquiera se dio cuenta y el otro ya empezó la separación hace rato. Que generalmente suelen ser las mujeres. Sí, no sé, esa estadística no la sé, Cari, probablemente exista, pero no la sé. Lo que quiero decir es que no siempre es una cuestión de dos el quererse separar. Bien. A veces tiene que ver con el proceso de cada uno, porque no nos olvidemos que si bien estamos en pareja y nos fusionamos y nos complementamos en muchas cosas, seguimos teniendo nuestra individualidad y Sí. nuestras cuestiones bien individuales. Entonces, alguien pudo haber encontrado otra persona o pudo haber cambiado su proyecto de vida, o que tiene que ver con cuestiones bien individuales que el otro no puede acompañar ese cambio. Bien. Todo lo que están hablando, que tiene su razonamiento, tiene su explicación, va a la pregunta que yo te quería hacer recién del niño, que el niño entra a elaborar, como vos bien dijiste, su respuesta, pero también elabora un trauma. Porque al niño cuando nació y cuando se fue desarrollando, fue con dos personas. Y ahí en donde entra un daño que yo creo que no entiende el niño cuando papá y mamá se separaron. Claro, cuesta entender, Y ahí cuesta entra- aceptar, cuesta estar de acuerdo. Pero ahí tiene que ver mucho también. ¿Y qué hacemos con el niño? Claro. Por eso es que estaba bueno que podamos dar algunas pautas bien claras explicando el porqué. Es decir, la teoría aplicada a la práctica. Bien. Dos personas que tienen un hijo, obviamente, se conocen antes de tener el hijo. Ujú. Entonces, cuando esas dos personas se separan o deciden distanciarse, es por una cuestión de ellos dos. Entonces, teniendo en cuenta esto, es fundamental que se lo podamos transmitir así a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo primero que piensa un niño desde los 2, 3 años hasta los 10, que son muy egocéntricos y creen que todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con ellos, sobre todo hasta los 6 años, lo primero que un niño va a pensar es que es por culpa de ellos. No, mi amor. Va a pensar, mis papás se separaron por culpa mía, porque el otro día mi mamá se peleaba con mi papá porque yo me caí de la bici, porque mi papá no me cuidó, porque, bueno, las cosas que escuchan los niños, y a veces los papás discutimos mucho más sobre lo que tiene que ver con la crianza de los niños que de otras cosas. Entonces, los niños que solo escuchan algunas cosas y no todo, se quedan con algunas ideas. Entonces, primero que nada, yo recomiendo que hay que hablar con los hijos, hay que explicarles la decisión que hemos tomado. Hablar. Hemos Bien. decidido que cada uno va a vivir en una casa diferente, hijo. Y acá viene la parte más importante, que es decirle, vos no tenés nada que ver en esta separación. En esta decisión, claro. En esta decisión, hijo. Sí. Nosotros decidimos vivir juntos antes de que vos nacieras. Y decidimos separarnos, pero no porque vos estés, sino por una cuestión de nosotros dos. Nosotros estamos viendo que vamos a estar más felices si cada uno vive en una casa diferente. Bien. Como pareja vamos a vivir cada uno en una casa diferente, pero vos seguís siendo nuestro hijo para siempre. Yo voy a ser tu papá para siempre, yo voy a ser tu mamá para siempre. Eso ya Y nadie lo contás puede con los cambiar. dos Y para contás siempre. con los dos, que eso Ese también, es lo ideal. eso es lo ideal. Que Porque ninguno, después aparece lo que yo te dije, que roza con lo legal, con la ley, con lo policial y todo demás, cuando empiezan a marcar perímetro sí, y todo lo que... ahí aparece la parte que no te lo infantil presta. de la Es decir, persona. que vemos ejemplos de Sí. cosas que ni sé por qué los ponen en televisión, como son
los famosos que se pelean por las hijas, para no dar nombre, pero que ocupan lugar. Hablando de Wanda Nara y de todo Ricardo lo que y te todos los Ricardo y la Sí, China. no hace Y yo falta digo- irse tan lejos acá en bueno, San Luis. pero pasa ese un- daño, Esos niños ese quedan daño. retraumados ¿Qué? forever. Claro que sí, porque ¿qué les Eso es lo estamos que- enseñando? ¿Qué les estamos enseñando? Cuando una mamá, que este es otro tip, yo sugiero, no digo que sea fácil, porque cuando las personas se separan, por lo general se separan porque no se han podido poner de acuerdo. Y no es fácil. Porque Y se no terminan es queriendo matar. fácil. Sí, tal cual. Hay que hablar con mucho respeto de este tema, pero Sí. en la medida que los padres puedan, evitar hablar mal del otro papá. Porque no nos olvidemos que nuestro hijo tiene en su sangre, en su ADN, mitad del otro padre. Sí. Me guste, no me guste, piense que me equivoqué en la elección, que qué lástima que ese padre es el padre de mi hijo. Todas las cuestiones internas que cada uno pueda tener como madre o como padre. Pero mi hijo tiene el 50% del otro padre, es decir, y para el niño que es mente corta, digamos, porque los chicos van creciendo y su inteligencia cada vez va construyéndose, pero los primeros años de vida es muy corto el pensamiento. Entonces, si mi mamá dice, bueno, yo si les dijera las cosas que escucho en el consultorio, pero rata inmunda, le decía el otro día una mamá al papá, ¿no? ¿Qué piensa ese niño que es hijo de esa rata inmunda? Yo también soy ratita inmunda, o sea, no hay mucho, Claro, lo toman literal. pero es que... No pero tienen el razonamiento que tenés vos, que tengo. Claro. Es más, que algunos cuando te dicen así, ¿para qué me estás diciendo? Claro, y el niño primero piensa que su papá es una rata inmunda y no que su mamá es una mentirosa. Entonces le cuesta, hace un gran esfuerzo el niño por sostener todo esto. Entonces, evitar hablar mal del otro padre con el niño. Puedo hablar mal del padre con mis amigas, con una hermana, bueno, si quiero hablar mal, no es cierto, pero no con el hijo que es hijo de esa persona. Si yo tengo alguna diferencia, puedo hablar con el psicólogo, con otras personas, pero no decirle a mi hijo, no referirme de mala manera al padre de mi hijo, padre-madre, ¿no es cierto? Porque el niño lo toma así y esto va dificultando el vínculo con el otro. Después no entendemos por qué mi hijo no quiere ir a dormir a la casa del padre, pero minutos antes le dije que es una rata inmunda el padre. Entonces, ¿cómo mi hijo va a querer? Los niños son como una esponja y nos van a creer y van a sostener lo que les decimos como sea. Hay un libro fuerte, pero si la audiencia quiere lo puede conseguir, que se llama El poder del discurso materno, de Laura Goodman. Es fuerte, pero ahí ella nos enseña cómo un hijo va a creer lo que la madre le diga, aunque eso nunca haya existido. Si la madre dice que el padre le pegaba, ese niño se va a convencer de que el padre le pega. Como también va a creer que no han pasado cosas que sí han pasado si la madre lo niega. Es decir, los padres, mamá, papá, tenemos una influencia tan grande en los hijos. Los predisponemos para la vida. Los hijos nos miran, nos escuchan, nos ven. Aunque cómo no actuamos. creamos. Aunque no creamos, la cantidad de madres, padres que me dicen en el consultorio, pero si ni se da cuenta. No. ¿Cómo? Pero es que sí se dan cuenta, lo Se que dan no cuenta de pueden todo. es ponerlo en palabras. Pero sí ven que mamá y papá se están peleando. Y acá hago una aclaración, no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo los padres, porque venimos de dos crianzas distintas, somos dos personas distintas, y muchas veces no vamos a estar de acuerdo. Pero lo ideal es que nos pongamos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, supongamos, hay una autora que sugiere que si no hay dos sí, es no. Entonces, mamá, quiero salir a tal fiesta. Bueno, dice la mamá. Y el papá dice, no me parece que sea un lugar seguro, es peligroso, no me parece. Entonces, no, más sí es no. Ese chico no sale. Y eso tiene que ser un acuerdo de los padres. Entonces, esto distiende bastante entre los padres. ¿Por qué? Porque la mamá que siempre tiende a decir que sí, y que a veces, mamá, papá, yo pongo estos ejemplos, ¿no? Puede el papá decir que no y va a ser no. Entonces, la mamá a veces va a tener un freno
Y el papá, que siempre tiende a decir que no, como va a ser no, a veces empiezan a decir que sí, porque se da cuenta que está siendo muy severo a veces. Entonces, esto sugiere la autora, si los dos padres dicen que sí, está permitido. Ahora, si uno dice que no, es no. Entonces... Y no salir a decir, tu padre te dijo que no, es no, y no soy yo la que te estoy negando salir. No, pero sí podemos decir, mira, hijo, yo sí te hubiera dejado salir, pero en esta oportunidad tu papá considera que no, y tenemos un acuerdo con tu papá, que si alguno de los dos dice que no, es no, y yo lo apoyo a tu papá, como el padre me apoyará a mí en otras situaciones, digamos, pero los hijos tienen que saber que no siempre pensamos igual. No usar el escudo, yo soy bueno y tu padre es malo. Sí, porque por ahí queda como eso, ¿no? Bueno, yo te dije que sí, si tu papá no quiere, no quiere. Tal cual. Entonces queda como que papá es un hijo de su madre que no lo deja salir. Tal cual. Pero los chicos se van dando cuenta de eso. Salvo que tengamos un padre autoritario que siempre va a decir que no, y que no pueda escuchar a los hijos, el hijo va aprendiendo que ese papá lo cuida. El hijo que tiene una mamá que siempre dice que sí, siente en un punto que esa mamá no lo cuida. Por eso también es casi una fórmula matemática, que no es buena la relación con aquel progenitor que siempre dice que sí. No es buena porque permite la agresividad. El hijo los trata mal y ese papá no pone límites, no se hace respetar. Y eso enoja mucho a los hijos. Entonces yo diría que es como una fórmula matemática. Si hay un padre que siempre dice que sí, descuida a su hijo. Y si descuida que siempre dice que sí cuando a veces debería decir que no, lo descuida. Y como lo descuida, el hijo empieza a sentir que no lo quiere. Y eso duele, y como me duele, me enojo y empiezo a tratar mal o empiezo a hacer cosas desafiantes. Sí sugiero, Enrique, dame un segundito. Entonces, ¿cómo hablar con los hijos? Mostrarles que es una decisión de los adultos, no permitirle a los niños entrar en temas de la pareja. Es fundamental que los niños estén fuera de la intimidad de la pareja. Y también sugiero que sea de día. Este es un dato no menor. Nos vamos a juntar a hablar de un tema y tiene que ser de día, porque de noche nos asustamos mucho más, tenemos menos recursos, nos sentimos mucho más frágiles y vulnerables. De día, una mañana de un domingo, que podamos disponer de 1 hora para poder sentarnos todos a la par en una alfombra, comentarles a nuestro hijo o a nuestros hijos de esta decisión que hemos tomado. En lo posible que estén los dos presentes. Estamos hablando de lo súper, hiper, mega mejor, pero que sea de lo ideal, que no es inalcanzable, porque se puede, y que sea, como les decía, de día. Establecer horarios de visitas, horarios, qué días van a ir días. También es importante que los hijos puedan compartir con los dos papás, porque la mamá nunca es mamá y papá. No. Los hombres enseñan una manera de ver, de pensar, de actuar distinto a las mujeres. Y tiene que ver con cuestiones genéticas. Sí. Así es que por más fuerza que hagamos las mujeres, no nos vamos a parecer a los hombres, y los hombres no se van a parecer a las mujeres. Nunca. Sí. Y otra cosa también que a veces pasa es que como se separan los papás, los hijos también se separan. ¿Qué quiere decir? La nena se queda con la mamá, el nene se va con el papá. O van a hacer una visita, bueno, alguno de los dos se queda a cuidar a la mamá y el otro se va con el papá. Digamos, en lo posible, los hijos van todos juntos. Ninguno se queda a cuidar al otro, al padre o a la madre. Suele pasar que a veces algunos niños dicen, no, me duele la panza, yo me quiero quedar. En realidad ese niño se está quedando a cuidar a la mamá o al papá, que se queda solo, pobrecito, angustiado, triste en casa. Entonces, si los papás se separan, bueno, fue una decisión, pero después los niños van juntos el domingo a comer con el papá, el lunes a la casa de la abuela, van juntos, los niños se mueven en bloque. Niños cumplen función de niños. ¿Cómo? Los niños cumplen función de niños. Los niños cumplen función de niños y estemos muy atentos que el niño no funcione como grande. Claro. Hoy hablaba en el consultorio de un hijo que les dijo a los padres que estaban peleando, momento, les dijo,
Si vamos a seguir así, nos volvemos. Les decía el hijo que tiene 18 a los dos padres que tenían 50 y pico. Entonces, no, porque esto hace que ese niño, que ya no es niño, pero que seguro viene funcionando así, se pone en un lugar más alto que los padres, como si fuera más grande. Y entonces, aquellos niños que funcionaron como grandes, siendo niños, cuando son adultos, funcionan como niños. Esa era la pregunta que llevaba. Es decir, ¿cómo solucionamos el después? Cuando el adulto se pone en lugar de adulto y le dice a su hijito, por ejemplo, vos andá a jugar, que yo me encargo, yo estoy triste, sí, porque me acabo de separar, claro que sí, estoy triste, pero de esta tristeza mía me encargo yo, hijo. Claro. Yo voy a hablar con mis amigas, yo voy a la psicóloga, hablo con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, me encargo yo, hijo. Claro. Vos andá a jugar. Y si el hijo está triste, le digo yo, te entiendo que vos puedas estar triste. Y acompaño a mi hijo en su tristeza. Porque él también, sus papás se separaron. Pero cuidemos mucho nuestro rol de adultos. ¿Cómo? Encargándonos nosotros de nuestras emociones. No es fácil, pero es que si no, esperamos que nuestro hijo nos cuide, revolotee por la casa así yo no me siento sola. Bueno, ¿no? Entonces ponemos a los niños en un lugar de grande. Ojo cuando decimos sí, ya es grande. No, no es grande. Ningún niño es grande hasta que cumple los 18. Entonces no los veamos como grandes. Bueno, pero vos no sabés cómo habla, parece un adulto. No. Está bien, parece un adulto, pero no es un adulto por más fuerza que haga. Exacto. La edad es la edad. ¿Cómo? La edad es la edad. Claro, y eso nos guía mucho a los papás. Ya tenés 7, ya tenés 15, ya tenés 18, pero de ninguna manera estoy diciendo ni bebé ni que es grande. Y por último, si les parece, no sé cómo estamos con el tiempo. Nos parece bien. Que los chicos puedan, cuando están en la casa del papá, tener alguna conexión en el día con la mamá. Un mensajito, un llamadito. Cuando están en la casa de la mamá, una conexión con el papá. Estoy si pudieran bien, por te extraño, día. Una cosa así. Sí. Hola, ma, te extraño. Bueno, hola, hijo. Una conexión. No 20. Ni que la mamá tenga que estarle mandando fotos al padre de lo que están haciendo o que el padre esté preguntando a cada rato cómo están. Qué importante es. Porque si no, el niño no puede disfrutar de estar con la madre o de estar con el padre. Y cuando preguntamos tantas veces, transmitimos inseguridad, transmitimos poca confianza de la capacidad que tiene el otro de cuidar. ¿Y cómo están? ¿Comieron? ¿Terminaron de bañarse? ¿Papá los acostó? ¿Papá? Bueno, entonces, no. Una conexión está bien. Para eso sigan viviendo juntos. Claro, sí, tal cual, es verdad. Entonces, bueno, eso también recomendar que los chicos no pierdan conexión con el otro papá, con el otro progenitor, como algunos. Pero los chicos sepan que también pueden contar, estando con papá o con mamá, pueden contar con el otro progenitor. Totalmente, claro que sí. No evitar la comunicación ni el apropiarse del niño. Pero para eso es importante que ninguno quiera invadir el espacio del otro. Claro. A veces las mamás quieren controlar no solo la casa donde viven, sino la casa donde vive su expareja y lo que les va a dar de comer, y si los baña, si no los baña, si les lava los dientes, si no, bueno. Entonces no, cada uno en su casa con sus reglas, y muchas de esas reglas tienen que estar compartidas. Por ejemplo, el respeto. Seguro. Me encantó. Muy lindo tema. Hoy, sí, muy lindo tema. Bueno, Silvina, un gusto tenerte acá, así que como cualquier siempre. cosa que se comuniquen con vos a través de Instagram, sí. @María Silvina Giandinotto con ahí doble está, T. Doble Así T. es. Ahí pueden juntarse con todo, con videitos o turno. Sí, que me escriban, que yo voy contestando personalmente a cada una de las inquietudes.